don José Rico Pavés, obispo auxiliar de Getafe, pastor que huele a oveja. He tenido la suerte de conocerle en Toledo, que nos hemos saludado con mucha alegría y mucho gusto. Es una maravilla las personas que nos han traído para transmitirnos lo que es su testimonio y el tema que ha sido escogido, que es una preciosidad. Realmente, ¿cómo presentar el cristianismo? Es lo que lleva esto, Jesucristo, fuente y vida, pues, como cada uno lo ve. ¿Cómo presentar a Cristo? Pues, como cada uno lo ve, ¿verdad? ¿Y cómo hablar de la fe? Es lo que hace, pues, según lo que sea para nosotros. Perdón, gracias. Es doctor en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana. Comenzó su actividad docente en el ámbito de la teología, siendo profesora asistente en la Facultad de Teología de la Universidad Gregoriana durante 2 años. Ha sido profesor agregado de Teología Dogmática en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo hasta el 2012, del que ha sido director, y profesor invitado en el Instituto de Teología Espiritual de Barcelona y en la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid. Y desde junio hasta febrero ha sido el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Española. Y dentro de la Conferencia Episcopal ha pertenecido a la Comisión para la Doctrina de la Fe y desde abril de 2014 es miembro de la Subcomisión Episcopal de Catequesis. Es autor de artículos y libros de teología. Por eso nos decía el ponente anterior que verdaderamente con estos teólogos y con estos profesores que tenemos, cómo se siente uno de admirado, y no en pequeño, admirado y dando gracias a Dios de que ellos se han hecho capacidad y Dios está haciendo torrente en ellos, pues que sigan siendo el torrente que nos están haciendo. Bueno, además de algunos manuales de teología sobre cristología, sacramentos de la iniciación cristiana y escatología, está publicando la traducción anotada de algunas obras de San Gregorio Magno en la editorial Ciudad Nueva. También pertenece al equipo de traductores de la Biblia, comentada por los padres de la Iglesia, y al comité científico de la colección Fuentes Patrísticas de la misma editorial, y con el corazón lleno de alegría, porque eso se nota y se palpa en este congreso. Yo solo hago que decirle a don Joaquín que para los que estamos viviendo esto es un verdadero don y regalo de Dios sentir la alegría del Evangelio y la alegría de lo que puede ser la evangelización. Y repito el título porque nos llega adentro. Jesucristo, fuente y vida de la misión. La pasión por Jesús, fundamento de la misión. Gracias, don José. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. El evangelista San Lucas reproduce unas palabras de Jesús al comienzo de la última cena que no recogen los demás evangelistas. Llegada la hora, Jesucristo se sienta a la mesa con los apóstoles y antes de cumplir con los ritos establecidos, manifiesta el anhelo de su corazón. He tenido un gran deseo de comer con vosotros este Cordero Pascual. La versión litúrgica emplea con gran acierto el verbo ardientemente para traducir una fórmula griega de difícil traducción. Literalmente el evangelista afirma: con deseo apasionado deseé. El sustantivo deseo, emparentado con el verbo desear, traduce en una expresión hebrea sin correspondiente en la lengua griega que subraya la idea verbal he anhelado con ansiedad. Con la celebración de la última cena comienza la hora de Jesús.
Los gestos y las palabras realizados por Jesucristo en el contexto de la cena pascual judía anticipan los acontecimientos de su pasión, muerte y resurrección. La Pascua de Jesús es el culmen de su misión. Hacia ella se orienta todo cuanto Jesús ha dicho y ha hecho. El deseo ardiente de Jesucristo, manifestado en el marco de la última cena, nos desvela el secreto que impulsa su misión. Jesús entra en la Pascua ardientemente, con pasión. Cuando la Iglesia nos está llamando por la voz de los últimos papas a poner en marcha una nueva etapa evangelizadora, es fundamental volver a poner nuestra mirada una vez más y siempre en Jesucristo, fuente y vida de la misión, recordando que la misión de la Iglesia tiene su origen en el mandato del mismo Cristo, quien nos desvela la fuente: como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. El principio agente, el Espíritu Santo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y su alcance: id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. La misión de Jesús se prolonga en la misión de la Iglesia, pero es imprescindible aprender de Jesús dónde se encuentra la fuente y la vida de la misión. ¿Dónde aprenderemos el secreto de la misión de Jesús? Las palabras pronunciadas al comienzo de la última cena nos ofrecen una clave muy luminosa. Jesucristo, el enviado del Padre, se dirige a los acontecimientos de la Pascua, pasión, muerte y resurrección, con deseo ardiente. Abraza la pasión con pasión. A la luz de estas palabras podemos comprender por qué el Papa Francisco habla de pasión evangelizadora y por qué afirma que la misión es una pasión por Jesús y al mismo tiempo una pasión por su pueblo. El recorrido que ahora se completa con esta ponencia pretende responder a la vigorosa invitación del Papa Francisco transmitida en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, documento que, como el mismo Papa afirma, considera programático para la Iglesia en los próximos años. Para captar el hilo conductor que une las tres ponencias de este Congreso, puede ser muy útil volver a leer el párrafo 265 de Evangelii Gaudium. Ahí el Papa afirma: toda la vida de Jesús, su forma de tratar a los pobres, sus gestos, su coherencia, su generosidad cotidiana y sencilla, y finalmente su entrega total, todo es precioso y le habla a la propia vida. Cada vez que uno vuelve a descubrirlo, se convence de que eso mismo es lo que los demás necesitan, aunque no lo reconozcan. Lo que vosotros adoráis sin conocer es lo que os vengo a anunciar. A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas. Vencer este olvido ha sido el objetivo de la primera ponencia, los anhelos del corazón humano en un mundo secularizado. Porque todos hemos sido creados, continúa el Papa, para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor fraterno. Cuando se logra expresar adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio, seguramente este mensaje hablará a las búsquedas más hondas de los corazones. Expresar adecuadamente y con belleza ha sido el objetivo de la segunda ponencia, magnífica, de don José María Gil Tamayo: hablar de Dios hoy en un mundo secularizado. Continúa por fin el Papa: el misionero está convencido de que existe ya en las personas y en los pueblos, por la acción del Espíritu, una espera, aunque sea inconsciente, por conocer la verdad sobre Dios, sobre el hombre, sobre el camino que lleva a la liberación del pecado y de la muerte. El entusiasmo por anunciar a Cristo deriva de la convicción de responder a esta esperanza. Hasta aquí este párrafo iluminador del Papa. El entusiasmo
hemos leído, por anunciar a Jesucristo, deriva de la convicción de responder a la esperanza de que los anhelos del corazón del ser humano pueden ser colmados cuando se expresa adecuadamente y con belleza el contenido esencial del Evangelio. Es decir, cuando con nuestras palabras y obras, con lo que hacemos y padecemos, ayudamos a que otros descubran que la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Esta tercera ponencia quiere llamar la atención sobre algunas expresiones empleadas por el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, que nos ponen en la pista del modo correcto de impulsar la nueva etapa evangelizadora de la Iglesia. En nuestra diócesis de Getafe todos somos conscientes de que la más clara bendición y respaldo de la providencia a la convocatoria de la gran misión realizada por nuestro obispo, don Joaquín María, para conmemorar el 25º aniversario de la creación de nuestra diócesis, ha sido la publicación de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, documento que debe ser considerado con propiedad el verdadero manual del discípulo misionero. ¿A qué expresiones me refiero? El Papa no se limita a hablar de evangelización, sino que habla de pasión evangelizadora, entusiasmo evangelizador, evangelización fervorosa. Y sostiene, como se ha dicho, que la misión es una pasión por Jesús y al mismo tiempo una pasión por su pueblo. La pasión por Jesús es, por tanto, el fundamento de la misión, pero este fundamento descansa en el secreto de la misma misión de Jesús. El objetivo, pues, de esta ponencia es mostrar la pasión por Jesús como fundamento de la misión. Y para ello se procederá en 3 momentos. Primero se mostrará el motivo del deseo ardiente con el que Jesús abraza la misión del Padre. En segundo lugar, tomaremos un ejemplo concreto de misión impulsada por la pasión por Jesús, recurriendo al testimonio de San Pablo, el apóstol de los gentiles. En tercer lugar, descubriremos los rasgos que permiten reconocer al discípulo misionero apasionado por Cristo. Ahora sí, muchas gracias a la Madre por la presentación, a don Joaquín por encomendarme tener esta ponencia. Un saludo cariñoso pues, a todos los que nos encontramos en esta mañana, pues también a los que han querido acompañarnos desde el Ayuntamiento. Para todos una palabra que nos ayude a fijar nuestra mirada en Jesucristo. Del deseo ardiente de Jesús a la pasión por Jesús. El deseo ardiente de Jesús se descubre contemplando el corazón de Cristo. Quizás pocos escenarios sean tan adecuados como este, el santuario a los pies del monumento del Sagrado Corazón de Jesús, para proclamar esta verdad fundamental. Para conocer el secreto del deseo ardiente de Jesús tenemos que responder a su invitación. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tenemos que unirnos a Él con el yugo de su amor. Tomad mi yugo sobre vosotros. Tenemos que entrar en la escuela santa de su corazón. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Tenemos, en fin, que poner nuestro descanso en Él y encontraréis vuestro descanso. ¿Qué nos revela el corazón de Cristo? Jesús durante su vida, su agonía y su pasión nos ha conocido y nos ha amado a todos con un amor particular y concreto. Nos ha amado a todos y a cada uno de nosotros y ha entregado su vida por cada uno. Así lo expresa el apóstol San Pablo, sintetizando con un credo propio la verdad del Evangelio. El Hijo de Dios me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristo nos ha amado con un corazón humano. Todos sus sentimientos, ya sea de compasión, indignación o celo, tienen su raíz en el amor, están subordinados al amor y son expresión de su amor.
En Cristo los afectos están siempre movidos por el amor, no son motores. Al estar regidos por la voluntad con la luz de la razón, los afectos de Cristo están siempre ordenados y son rectos. Por eso en el corazón de Jesús encontramos el signo eminente y el símbolo del triple amor con el que ama a Dios y a los hombres. El amor que le une al Padre y al Espíritu Santo, el amor infundido en su alma y el amor sensible que expresa y siente en su cuerpo, como muy bien expresó el Papa Pío XII al presentar lo que él mismo llamó el triple amor del corazón de Cristo. Afirmaba el Papa en la encíclica Aurietis Aquas: luego, con toda razón, es considerado el corazón del Verbo encarnado como signo y principal símbolo del triple amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Eterno Padre y a todos los hombres. Es ante todo símbolo del divino amor que en Él es común con el Padre y el Espíritu Santo, y que solo en Él, como Verbo encarnado, se manifiesta por medio del caduco y frágil velo del cuerpo humano, ya que en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Además, el corazón de Cristo es símbolo de la ardentísima caridad que, infundida en su alma, constituye la preciosa dote de su voluntad humana, y cuyos actos son dirigidos e iluminados por una doble y perfectísima ciencia, la beatífica y la infusa. Finalmente, y esto en modo más natural y directo, el corazón de Jesús es símbolo de su amor sensible, pues el cuerpo de Jesucristo, plasmado en el seno castísimo de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, supera en perfección y por ende en capacidad perceptiva a todos los demás cuerpos humanos. Y concluye el Papa Pío XII: después que su cuerpo, revestido del estado de la gloria sempiterna, se unió nuevamente al alma del Divino Redentor, victorioso ya de la muerte, su corazón sacratísimo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido, ni cesará tampoco de demostrar el triple amor con que el Hijo de Dios se une a su Padre eterno y a la humanidad entera, de la que con pleno derecho es cabeza mística. Hasta aquí el Papa. La veneración, por tanto, del corazón traspasado del Redentor encuentra su fundamento en la certeza de la fe que formuló Pío XII. El corazón sacratísimo de Cristo no ha dejado nunca ni dejará de palpitar con imperturbable y plácido latido, ni dejará nunca de demostrar su triple amor. El Papa Benedicto XVI, al recordar el 50 aniversario de la encíclica Aurietis Aquas, nos invitó a volver al corazón de Cristo como el manantial del que brota la vida cristiana. Y así afirmaba Benedicto XVI: 50 años después de la encíclica Aurietis Aquas, sigue en pie la tarea siempre actual de los cristianos de continuar profundizando en su relación con el corazón de Jesús, para reavivar en sí mismos la fe en el amor salvífico de Dios, acogiéndolo cada vez mejor en su propia vida. Y añadía: el costado traspasado del Redentor es el manantial al que nos invita a acudir la encíclica Aurietis Aquas. Debemos recurrir a este manantial para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y experimentar más a fondo su amor. De este modo podremos comprender mejor qué significa conocer en Jesucristo el amor de Dios, experimentarlo, manteniendo fija la mirada en Él, hasta vivir completamente de la experiencia de su amor para poderlo testimoniar después a los demás. El deseo ardiente, por tanto, que impulsa la misión del Hijo tiene su fuego en el triple amor del corazón de Cristo. A Él, por tanto, debemos acudir para encender en nosotros la pasión por Jesús e impulsar la misión. Este fuego se transmite de manera privilegiada mediante 3 llamas, podríamos decir: los sacramentos, la palabra y la cruz. Primero,
Sabemos que los sacramentos brotan del corazón traspasado del Redentor. Así se expresa la liturgia en el prefacio de la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, el cual, con inmenso amor, se entregó por nosotros en la cruz e hizo salir sangre y agua de su costado herido, de donde habrían de brotar los sacramentos de la Iglesia, para que todos, atraídos hacia el corazón abierto del Salvador, pudieran beber siempre con gozo de la fuente de la salvación. El discípulo misionero ordenará su vida en torno a los sacramentos, descubriendo en ellos el tesoro admirable de la vida del Señor, que sigue queriéndose comunicar a todos los hombres. No es posible ser discípulo misionero y no cuidar cada vez más la participación activa, fructuosa y consciente en la liturgia y en los sacramentos de la Iglesia, de modo especial en la Eucaristía, como enseguida veremos. En segundo lugar, la palabra de Dios enciende el fuego de su amor en nuestros corazones. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Los discípulos de Emaús empezaron a ser misioneros cuando se dejaron acompañar por Jesús resucitado y acogieron sus palabras. Descubrieron entonces cómo su corazón se encendía y deshicieron el camino de la desesperanza para convertirse en portadores de la única noticia que, por no envejecer nunca, transforma el mundo. Lo que los demás apóstoles y discípulos les dijeron al llegar al cenáculo: era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. La Iglesia enseña que a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él se dice en plenitud. Qué importante es recordar en nuestro tiempo las palabras sabias de San Juan de la Cruz sobre las llamadas revelaciones privadas. Palabras estas que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque en darnos como nos dio a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra. Porque lo que hablaba antes en partes a los profetas, ya lo ha hablado todo en Él, dándonos al todo, que es su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad. Hasta aquí San Juan de la Cruz. Para leer con provecho las Escrituras es necesario contemplar en ellas el rostro de Cristo. Si hablamos de la Biblia como de un solo libro es porque todo él nos habla de nuestro Señor. Toda la Escritura divina es un libro y este libro es Cristo, porque toda la Escritura divina habla de Cristo y toda la Escritura divina se cumple en Cristo, afirma un autor medieval, Hugo de San Víctor. La Iglesia sabe bien que Cristo vive en las Sagradas Escrituras. Precisamente por eso ha tributado siempre a las Divinas Escrituras una veneración semejante a la que reserva al cuerpo mismo del Señor. Como si de una sola palabra se tratara, los autores sagrados hacen resonar en sus bocas al único Verbo de Dios. De ahí que sea siempre actual la exhortación de San Agustín de Hipona. Recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende en todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados, el que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas porque no está sometido al tiempo. Tercero, la cruz es revelación misteriosa del amor más grande. La cruz es escuela de amor.
El evangelista San Juan nos ofrece de forma inspirada la perspectiva adecuada para contemplar el misterio de la cruz de Cristo. Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En la Pascua de Jesús, el amor de Cristo llega al máximo. La cruz es escuela porque en ella está el Maestro. Jesús enseña con sus palabras y con sus obras, con lo que hace y con lo que padece. En los relatos evangélicos de la Pasión, las palabras de Jesús disminuyen a medida que se acerca la entrega en la cruz. Se refiere primero la traición de Judas y viene luego la institución de la Eucaristía. Con deseo ardiente el Maestro se entrega a los discípulos. Pan y vino por su palabra serán signo de su presencia viva, cuerpo que se entrega, sangre que se derrama, anuncian el precio de nuestro rescate. Comida y bebida son el cauce para nuestra participación. La entrega de Cristo consumada en el Calvario comienza en la última cena, convertida así en el aula donde el Maestro imparte lecciones de vida. Entre los discípulos el primero es el servidor. Simón caerá, pero levantado dará firmeza a sus hermanos. En adelante Jesús estará con los suyos de otra manera. Tras la promesa de la cena llega el cumplimiento de la crucifixión. La palabra eficaz del Maestro se verifica en la contradicción. El que enseña cerrará la boca. El que trae la alegría soportará la angustia. El que siembra confianza recibe traición. El hijo recibe el desprecio del esclavo. El justo juez es ajusticiado. El rey veraz y soberano comparece vituperado y encadenado. El atormentado regala consuelo a su paso. El autor eterno de la vida muere a los ojos del mundo derrotado. En la hora del poder de las tinieblas, la sola voz del Hijo amado anuncia la victoria del amor más grande. Para los que le dan muerte, el Hijo pide al Padre el perdón. Para los que desvelan su culpa ante el inocente, el Hijo promete el paraíso. Para el corazón que carga con el pecado del mundo, el Hijo busca el regazo del único que otorga consuelo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El discípulo misionero no rehúye la cruz, porque en ella descubre el consuelo de Cristo. Quien pida alcanzar amor en el sufrimiento se verá tocado por el deseo ardiente del Redentor. Dará sentido a su sufrimiento, gozará al saberse fecundo como semilla que cae en tierra y muere. Saboreará la dulzura del amor divino probado en las llagas del Redentor. Y aun en la aspereza de la cruz encontrará descanso. Bien lo saben los santos, testigos privilegiados del amor derramado en la cruz, como San Bernardo de Claraval, quien contempla en el corazón de Cristo los secretos de su misericordia. ¿Dónde podrá encontrar nuestra debilidad un descanso seguro y tranquilo?, se pregunta el monje cisterciense, sino en las llagas del Salvador. En ellas habito con plena seguridad, porque sé que Él puede salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el diablo me tiende asechanzas, pero yo no caigo, porque estoy cimentado sobre roca firme. Agujerearon sus manos y pies, atravesaron su costado con una lanza, y a través de esas hendiduras puedo libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. El clavo penetrante se ha convertido para mí en llave que me ha descubierto la voluntad del Señor. ¿Por qué no he de mirar a través de esta hendidura? Tanto el clavo como las llagas proclaman que en verdad Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. Las heridas que recibió su cuerpo nos descubren los secretos de su corazón, nos permiten contemplar el gran misterio de compasión. No tenemos otro medio más claro que tus llagas para comprender, Señor, que tú eres bueno y clemente, rico en misericordia, porque no hay amor más grande que dar la vida por los consagrados y por los condenados. Luego, mi único mérito es la misericordia de Dios.
Hasta aquí San Bernardo. Al contemplar la cruz de nuestro Señor, el discípulo misionero descubre su amor ardiente, un amor apasionado que sostiene el cumplimiento de la misión recibida del Padre. Deseo apasionado de entrega, de obediencia, de comunión y de redención. El amor hasta el extremo del Hijo está en el centro de su misión, y este mismo amor no es otro que el que sostiene la misión que Cristo ha confiado a su Iglesia. En la cruz se descubre que el deseo ardiente de Jesús es pasión de entrega, ejercicio soberano de libertad que rompe el yugo de la esclavitud al que se encuentra sometido el ser humano por el pecado. En la cruz se descubre que el deseo ardiente de Jesús es pasión de obediencia. La carta a los Hebreos presentará la obediencia del Hijo como el quicio sobre el que descansa su misión redentora. Al entrar en este mundo dice: «He aquí que vengo para hacer tu voluntad». La obediencia de Cristo durante toda su vida nos ha alcanzado la salvación que la desobediencia de Adán nos había arrebatado. La obediencia no es el acto de aplacar a un Dios airado, sino una libre oblación de sí mismo que hace posible la creación de la nueva alianza. En la cruz se descubre que el deseo ardiente de Jesús es pasión de comunión. Al llegar a la ciudad santa, Jesús llora sobre Jerusalén, a la que llama para que se reúna en torno a él. ¿Cuántas veces intenté reunir a tus hijos como la gallina reúne a los polluelos bajo sus alas y no habéis querido? La oración de Jesús por los suyos en la noche en que completará su entrega es petición de comunión. No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. En la cruz se descubre que el deseo ardiente de Jesús es pasión de redención. El que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo, igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En la cruz se descubre que el deseo ardiente de Jesús es pasión de amor infinito. El Padre es quien entrega al Hijo por amor, y la obediencia de Jesús al Padre es expresión de amor. La libertad con la que va al encuentro de la muerte le viene del deseo de cumplir la voluntad del Padre. Por amor Jesús asumió el destino del hombre hasta la muerte. Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que como el Padre me ha ordenado, así actúo. La pasión por Jesús en el apóstol San Pablo. Para descubrir cómo la pasión por Jesús moldea al discípulo misionero, bastaría detener la mirada, por ejemplo, en las lágrimas del apóstol San Pedro, tal como fue pintado por el Greco. El rostro del apóstol que el Greco pintó no corresponde al Pedro de las negaciones en la noche de la pasión. Pedro es ya anciano y en sus ojos vidriosos brilla la memoria del perdón. El apóstol que traicionó se sabe perdonado e invitado a un amor mayor que el de los demás apóstoles. Simón, hijo de Juan, le dirá Cristo resucitado: ¿me amas más que estos? Pero si buscamos un ejemplo de entusiasmo misionero fundado en la pasión por Jesús, quizás el testimonio más completo del Nuevo Testamento se encuentra en las cartas del apóstol San Pablo. En la carta a los Filipenses el apóstol expone todo lo que antes de su conversión era importante para él: la circuncisión, la pertenencia a una descendencia israelita pura de la tribu de Benjamín, ser fariseo estricto en la observancia de la ley, ser celoso hasta perseguir a la Iglesia, es decir, ser un judío perfecto. El encuentro con Cristo ha hecho que todo lo que consideraba ganancia ahora lo considere pérdida,
comparado con el conocimiento de Cristo. La conversión de San Pablo ha sido un cambio radical de una vida centrada en sí a una vida centrada en Cristo. Para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir. Toda la vida de San Pablo después de la conversión está ocupada en la tarea de llevar a los demás hombres al encuentro con Cristo, que ha cambiado su vida. Esta tarea es la clave de su contemplación del rostro de Cristo, la cual será desarrollada por el apóstol en 3 momentos: descubriendo el significado de Cristo en la obra de la creación, mostrando el significado de Cristo como Salvador y proclamando el significado de Cristo en la Iglesia. Vayamos directamente a los rasgos del discípulo misionero. ¿Cómo es la pasión por Jesús del discípulo misionero? Ante todo, nos recuerda el Papa Francisco, el discípulo misionero es persona de firmes convicciones. Así se expresa el Papa en Evangelii Gaudium. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar. Nuestra tristeza infinita solo se cura con un infinito amor. Pero esa convicción se sostiene con la propia experiencia constantemente renovada de gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido por experiencia propia de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con Él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. El verdadero misionero que nunca deja de ser discípulo sabe que Jesús camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a él presente en el corazón mismo de la entrega misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite. Le falta fuerza a que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, no convence a nadie. Hasta aquí las palabras del Papa. Persona convencida, entusiasmada, segura y enamorada, el discípulo misionero manifiesta con su vida que la pasión por Jesús que fundamenta su empeño apostólico es pasión de niño, pasión eclesial, pasión mariana, pasión, en fin, por la gloria del Padre. La pasión por Jesús es pasión de niño. ¿Han oído bien? Porque el discípulo misionero ha comprendido la verdad de las palabras de Cristo. Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso se aferra al lema que configura su vida y su estilo evangelizador. De mayor quiero ser niño. La predilección por los más pequeños y necesitados será la prueba clara de que en el discípulo habita la pasión del Maestro. El discípulo misionero se empeña en custodiar la infancia espiritual, es decir, el caminito del que hablaba Santa Teresita del Niño Jesús. Custodiar a Jesús niño para no dejar de ser él mismo niño. Quien protege a Jesús en su propia vida y lo considera su mayor tesoro, descubre sorprendido que el Hijo de Dios se ha hecho pequeño para acompañar mi pequeñez. Es quizás lo que quiso pintar el Greco al dibujar a San José con el niño. El custodio que protege al niño Jesús es en realidad el protegido por él. San José camina mirando al frente, pero quien sostiene su mirada es quien se ha dejado mirar
y cuidar por Él. La pasión por Jesús es pasión eclesial, amor sin fisuras a la Iglesia, a la que reconoce como madre, esposa y maestra, madre que engendra, cuida y protege con la palabra y los sacramentos que ha recibido de su Señor, esposa que devuelve al esposo amor de intimidad con corazón fiel, maestra que enseña y educa a sus hijos. El discípulo misionero nunca enfrentará su palabra a la palabra de la Iglesia. Pedirá al Señor sentir en todo y siempre con la Santa Iglesia jerárquica, como bien declara San Ignacio de Loyola en las reglas para sentir con la Iglesia. El discípulo misionero procurará siempre, con sus palabras y hechos, cuidar la comunión de la Iglesia. Del discípulo misionero se podrá afirmar lo que dijo de forma magistral Henri de Libac del hombre de Iglesia. El hombre de Iglesia ama la belleza de la casa de Dios. La Iglesia ha arrebatado su corazón. Ella es su patria espiritual. Ella es su madre y sus hermanos. Nada de cuanto le afecta le deja indiferente o desinteresado. Echa raíces en su suelo, se forma a su imagen, se solidariza con su experiencia, se siente rico con sus riquezas, tiene conciencia de que por medio de ella y solo por medio de ella participa de la estabilidad de Dios. Aprende de ella a vivir y a morir. No la juzga, sino que se deja juzgar por ella. Acepta con alegría todos los sacrificios que exige su unidad. Hombre de la Iglesia, ama su pasado, medita su historia, venera y explora su tradición. Él sabe que Cristo está siempre con ella, hoy como ayer y hasta el fin de los siglos, para continuar su vida y no volver a empezarla. La Iglesia no es para él una cosa que pertenece más al pasado que al presente, sino que es una gran fuerza viva y permanente que no se puede dividir. La pasión por Jesús es pasión mariana. El discípulo misionero no olvida que en las entrañas purísimas de María Santísima el corazón sagrado de Cristo ha comenzado a latir. Por eso acude al regazo de la Madre para recibir la pasión del amor del Hijo. Apoyado en las palabras de Cristo, el discípulo misionero hará de su vida, de sus entradas y salidas, una casa digna para recibir a María. Escuchará a la Madre hablar del Hijo, se fijará en sus manos para acogerlo, en su regazo para consolarlo, en su silencio para contemplarlo, en su obediencia para amarlo, en sus lágrimas para confortarlo. De manera bella lo dijo San Juan de Ávila. Esta es la ganancia de la Virgen, vernos aprovechados en el servicio de Dios por su intercesión. Si te viste en pecado y te ves fuera de él, por intercesión de la Virgen fue. Si no caíste en pecado, por ruego suyo fue. Agradécelo, hombre, y dale gracias. Si tuvieres devoción para con ella, cuando vieses que se te acordaba de ella, habías de llorar por haberla enojado. Si en tu corazón tienes arraigado el amor suyo, es señal de predestinado. Este premio le dio nuestro Señor, que los que su majestad tiene escogidos tengan a su madre gran devoción arraigada en sus corazones. Sírvele con buena vida, séle agradecido con buenas obras, pues tanto le debes, ni lo conocemos enteramente ni lo podemos contar. Mediante ella el pecador se levanta, el bueno no peca, y otros innumerables beneficios recibimos por medio suyo. Pasión mariana es esclavitud de amor con la Madre para no perder nunca la pasión por el Hijo, como hermosamente declaró San Ildefonso de Toledo. Por eso yo soy tu esclavo, porque mi Señor es tu Hijo. Por eso tú eres mi Señora, porque eres esclava de mi Señor. Por eso soy yo, esclavo de la esclava de mi Señor. Te ruego, Santa Virgen, que yo pueda conocer a Jesús en virtud de aquel Espíritu por el que te fue dado a ti, conocer, tener y alumbrar a Jesús. Hable yo sobre Jesús cosas humildes y sublimes en aquel Espíritu
en el que tú te confiesas esclava del Señor. Pasión por Jesús es, en definitiva, pasión por la gloria del Padre. La Iglesia ha recibido de su Señor el mandato misionero de recibir esta verdad, custodiarla y transmitirla a todos los pueblos hasta que Él vuelva. Y el cumplimiento de esta misión pasa necesariamente por estar unidos a Él, buscar lo que Él busca y amar lo que Él ama. En definitiva, querer lo que Cristo buscó durante toda su existencia, la gloria del Padre. Así lo afirma el Papa Francisco. Unidos a Jesús buscamos lo que Él busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria del Padre. Vivimos y actuamos para alabanza de la gloria de su gracia. Si queremos entregarnos a fondo y con constancia, tenemos que ir más allá de cualquier otra motivación. Este es el móvil definitivo, el más profundo, el más grande, la razón y el sentido final de todo lo demás. Se trata de la gloria del Padre que Jesús buscó durante toda su existencia. En conclusión, empezar y terminar en el sacramento del amor. La pasión por Jesús brota de forma espontánea de quien se deja amar por Cristo. Amar, en definitiva, con el mismo amor de Cristo, acompasar el latido del propio corazón al latido del corazón de Jesús, lo cual nos lleva al punto de partida. El apóstol evangelista que introduce el relato de la pasión del Señor, revelando que ahí nos amó hasta el extremo, es el mismo que en la última cena recostó su cabeza. La pasión por Jesús se despierta descansando el pensamiento, la voluntad y los afectos en su sagrado corazón, lo cual es posible para quien vive de la Eucaristía. Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Las palabras de Cristo siguen resonando con fuerza desde el altar y desde el sagrario. El mismo Cristo que se queda con nosotros en misterio insondable de amor no deja de repetirnos: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros. ¿Dejaremos de responder al deseo de Cristo o, movidos por su gracia, dejaremos que nos llene con su infinito amor? ¿Taparemos los oídos a los anhelos del corazón de nuestros contemporáneos donde Cristo nos espera o nos dejaremos mover por la fuerza de su amor para llevar a todos la alegría de habernos encontrado con el Señor? ¿Cerraremos nuestros labios para hablar de la belleza y bondad de Dios en nuestro mundo o dejaremos que el Espíritu Santo nos sugiera en cada momento lo que hemos de decir? Quien aún no sepa la respuesta, escuche a San Juan de Ávila y pida al Señor responder con amor a su presencia en la Eucaristía. La perfección de la ley consiste en amor. La cosa que a Dios más agrada es amor, y nuestra bienaventuranza está en juntarnos con Dios por amor. Y este divino sacramento se llama sacramento de amor y de unión, porque por amor es dado, amor representa y amor obra en nuestras entrañas. Muchas gracias. Solo